Bueno, ahí estás viendo ya la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, muy buenas noches. Vamos a realizar nuestra tercera y última web conference del curso de habilidades de negociación. Vamos a trabajar un tema que, habilidades para la toma de decisiones, perdón. Vamos a trabajar un tema que resulta bien útil cuando uno necesita hacer, toma de decisiones eh, y solucionar problemas y es tener claro cuáles son las causas, ¿sí? Porque nosotros podemos tomar una decisión, pero esa decisión tiene que responder de verdad al problema que se está generando, tiene que ser pertinente para esa decisión. Entonces, por eso vamos a conversar esta nochecita sobre varias estrategias que nos pueden ser útiles para hacer análisis de causas. Esta frase me parece muy interesante y pertinente. Dice, las decisiones que se toman sobre las personas son las decisiones más importantes que un ejecutivo puede tomar. Como no estamos sino las dos, Joana, entonces tú cuéntame si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, qué piensas de esta frase. Sí, profe, estoy totalmente de acuerdo porque yo pienso que tener a cargo personal es una responsabilidad que, pues es una responsabilidad muy grande teniendo en cuenta o sea, en una empresa o sí, en cualquier emprendimiento, las personas hacen esa empresa. Ujú. Entonces, darles un buen trato, darles unas buenas condiciones de trabajo. Entonces, pienso que eso es como lo más importante para que las cosas fluyan y pues la empresa funcione de la mejor manera. Mm, de acuerdo, mira, es que las empresas son lo que la gente hace de ellas, ¿sí? Las organizaciones hacen las personas. Definitivamente. Y los líderes hacen a las personas dentro de las organizaciones. Si tú quieres saber cómo es un líder, simplemente mira a su grupo de trabajo y te das cuenta, o puedes a partir de esa observación identificar características del personaje. Además, sí, digamos que ya pensándolo más en aspectos psicológicos o emocionales, uno se equivoca en una empresa y daña una información, se daña un aparato, se demora una entrega de un pedido. Y sí, es complicado, es grave, pues esa cosa esa situación puede tener consecuencias negativas. Pero, mm, pero el ser humano es muy vulnerable y el impacto que las decisiones de una organización tienen sobre una persona realmente es inmenso y no se sabe exactamente, justamente por lo que es inmenso, hasta dónde puede llegar o qué tanto lo puede afectar. Además que no afecta solo a la persona, sino a su medio laboral, a su medio familiar, perdón, ¿no? Ujú. Entonces, las personas hay es que saber manejarlas, ser realmente líder, desarrollarlas, toca empezar por conformar buenos equipos y ir creciendo con ellas, llevarlas a que sean cada día mejores seres humanos y mejores profesionales en su área. Y mira, eso dispara las organizaciones, es una cosa impresionante. Sí, Eso es. Entonces hay que construir, a la gente se construye, es fácil entre comillas hacerla, es un arte, ¿no? Porque ujú, sobre todo en un país como el nuestro, en el que las posibilidades de empleo son tan complicadas, y las condiciones sociales y económicas son tan difíciles, las personas somos muy vulnerables a lo que las organizaciones esperan de nosotros. Entonces, totalmente de acuerdo. entonces uno tiene que tener bien claro para dónde es que va y para dónde es que lleva a la gente. Es muy delicado el tema. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar, señorita Joana, sobre identificación de problemas. Entonces, ¿cómo sabe uno que hay un problema? Se han establecido 4 indicadores entre muchos otros. Entonces,
El primero es el alejamiento de la experiencia pasada. ¿A qué te suena eso? ¿Cómo podrías? ¿Tú estás trabajando en este momento? Sí, señora. ¿Y en dónde Bueno, trabajas? estoy tras de una renovación de un contrato. Ujú. Bueno, pero si es renovar, quiere decir que ya existe. Sí. Entonces, ¿cómo, Sí, sí, cómo sino que es el... complicado. Mm, sí, Pero eso. bueno, yo lo veo como el alejamiento de la experiencia pasada, es como de olvidarnos de dónde venimos, olvidarnos de cómo empezamos, olvidarnos de pronto un poquito de esa formación que tuvimos para llegar a donde estamos actualmente. No Ujú. sé si sea así. Eso es muy válido a nivel personal. Dentro de tu trabajo, ¿cómo sería? ¿Tú en qué empresa, en qué tipo de organización trabajabas? Con el municipio de Duitama, En con la Duitama, pero... alcaldía. Ujú. Entonces, digamos que en Duitama tú puedes ver que los impuestos que antes se recogían por decir cualquier cosa, 5.000 millones en impuestos, y que este mes, que este año, el último año, se recogieron 3.000 millones. ¿M? Ujú, En ese caso, tú estás alejándote de la experiencia pasada. El recaudo se bajó en 2.000 millones y eso va a derivar en que los servicios que se prestaban a los ciudadanos con base en esos impuestos, los funcionarios que se contrataban, bueno, todo lo que dependía del cobro de esos impuestos, del recaudo de esos impuestos, para invertirlos posteriormente, pues se va a afectar. Entonces, la experiencia pasada eran 5, ahora son 3, tenemos un problema. Entonces, ahí estamos, al alejarnos de la experiencia pasada, que era la cuota de recaudo, pues obviamente ujú, tenemos una dificultad. claro. O, claro, otro tema es la desviación del plan fijado. Decimos primero vamos a hacer a X, Y, Z, A, W. Ujú, Entonces empieza alguien a decir, no, primero cojamos A, luego Z, luego X, luego XY, luego Y. Entonces, ¿qué pasa? Que a ver, los planes en general o los programas de trabajo se hacen en las empresas organizadas y disciplinadas, con base en experiencias anteriores, con base en las necesidades del servicio, de los clientes y demás. ¿M? Y se ujú, construyen de manera grupal, porque quienes desarrollan, a ver, los grandes objetivos de las organizaciones los plantea la primera línea, los directivos. Y las tareas grandotas, las grandes responsabilidades, por ejemplo, incrementar la producción de eh, celulares, eso lo plantean. Ya el cómo chiquito el proceso, no, entonces tenemos que hacer tal y tal y tal cosa, tenemos que comprar más rápidamente, entonces busquémonos un proveedor que nos surta más rápido de la materia prima que necesitamos. Esos comos chiquitos ya responden a las personas, digamos, a los operarios, a niveles no de la primera línea, sino mucho, pues otros que son inferiores a esa. Entonces, si a esas personas se les ocurre que ellos hacen ese plan, pero si a alguno se le ocurre que no, que mejor hagámoslo de manera distinta, pues obviamente se va a generar una dificultad porque todo está calculado para que se haga de determinada forma. Entonces, cuando se desvían del plan fijado, ahora eso no quiere decir que uno nunca se pueda desviar del plan que se ha establecido, pero tiene que haber una situación lo suficientemente importante, urgente, que genere que haya una desviación. Y entonces, esa desviación que se realiza, lo que se hace es que se incluye dentro de la planeación del año siguiente. Entonces, no consiguieron la materia prima, por decirte algo, en China para fabricar los celulares. Entonces, no, es que imagínense que no, el proveedor le pasó cualquier cosa, no pudimos contactar o subió mucho los precios, entonces no pudimos. Entonces, de ahora en adelante nos tocó recurrir a Malasia, por decirte algo. Entonces, esa desviación de no comprarle al chino, sino en Malasia, ya entra dentro de la planificación del próximo semestre, del próximo año, y
pues ya constituye parte del plan y ya no vamos a estar improvisando y apagando incendios. Que acuérdate que el apagar incendios finalmente dentro de una organización, aunque a algunos les parece maravilloso, realmente son dificultades en la planeación, porque justo toda la información que se recoge durante el proceso de la marcha general de la empresa, de la organización de cada una de sus áreas, alimenta o nutre los procesos de planeación generales de la empresa y de sus áreas, los fortalece. Bueno, otra forma es cuando los demás se quejan. ¿M? Entonces se quejan de que fulanito no hizo esto, o que tal material salió malo, o de, bueno, o de que el otro está llegando tarde, bueno, de cualquier cosa para los seres humanos nos resulta tan fácil mm, encontrar motivos de queja. O esta, perdóname, cuando la competencia tiene mejores resultados, perdón, me tomo un poco más de agua, o actúa mejor. Entonces la competencia, perdón, un segundo. Estábamos produciendo, tanto nosotros como la competencia, 100 unidades de celulares por hora. Y resulta que la competencia empezó a pasar a producir 150. Invadió el mercado y nos quedamos sin clientes. Entonces ahí hay una alerta, un problema y tenemos que mirar pues que trabajar para solucionarlo. ¿Te queda claro? Sí, Joana. profe. Bueno, Sí, profe. listo. Entonces, con respecto a esos problemas, pues tenemos que aprender a tomar decisiones. Vamos a ver cuáles son las fases del proceso. Entonces, primero, que se identifique un problema o una oportunidad de mejoramiento. Acuérdate que no solamente uno toma decisión respecto a las dificultades, sino que decimos, tenemos que mejorar la calidad, tenemos que mejorar los tiempos, ¿sí? En tu trabajo, ¿qué posibilidad de mejoramiento encontrarías tú? Mm, Pienso yo que en cuanto a pérdida de tiempo, el personal pierde muchísimo tiempo en ocio, en cosas que no debería hacer. Entonces pienso yo que deberían pues como encaminar un poquito más a rendir y a cumplir con las metas, porque son como que todos son muy tranquilos. Como que Bueno, cargan sobre, como son de carrera administrativa, entonces como que le mm, cargan a los que no, entonces ahí vamos desequilibrados. claro. Bueno, entonces, eso pasa mucho y desafortunadamente sucede con frecuencia con más frecuencia en cierto tipo de organizaciones y con algunas personas. Aunque realmente las, la tendencia es que, pues como a las personas nos están midiendo por resultados, toca funcionar. Pero bueno. Luego viene el diagnóstico y el análisis de las causas. Entonces sigamos haciendo el ejercicio. ¿Qué lleva a que la gente, tú me estás diciendo, que son de carrera administrativa y entonces se recargan sobre los demás? ¿Qué otra cosa puede llevar a que ellos hagan las cosas con mucha tranquilidad? Pues básicamente eso, profe, como, o sea, llegan al punto de que o sea, es como de parte y parte, digamos, algunos que tienen contrato por prestación de servicio también son muy tranquis y como que, o sea, en mi caso, Ujú, si no presento informes y no hago todo lo que debo hacer, pues sencillamente no me pagan. claro. Pero hay otras personas que hagan o no hagan, les están pagando y son por prestación de servicios. En el caso de los de carrera administrativa, pues se sienten como muy cómodos, están en su zona de confort porque están por carrera, como de que nada los puede tocar y así sucesivamente. Entonces, pues es eso, profe, básicamente. Mm, Si ellos tienen, para que los saquen de la empresa son tres llamados de atención y bueno, sí es complicado. Es complejo, sí. Mm, Bueno, luego viene la identificación de posibles alternativas. Entonces, ¿cuál sería una alternativa que se te ocurriría para eso?
Pues es difícil, pero de pronto, pues sí, como ajustarse un poquito más a, pues como a los manuales de funciones y pues al cumplimiento de metas, ¿no? Como de Mm, pronto, no sé si llamar, como exigir un poco más de parte del jefe de oficina. Póngales Entonces, indicadores. Tiene que hacer, no sé, recaudar, por decirte algo, 5 millones diarios, no sé, alguna cosa de esos indicadores, ¿no? Sí, es, sí, pero pues eso ya va de parte del jefe de sí, ya oficina y son, si él no lo hace, pues ya no, y es cuando son complejo. entidades, tú, tú trabajas en cosas, en una entidad estatal, ¿no? Ujú, sí, señora. Claro, eso ya es más complicado, pero bueno. Bueno, luego viene el análisis y evaluación de las alternativas, se selecciona cuál es la más favorable, se pone en práctica esa solución seleccionada y se hace seguimiento y control del proceso. Una de las cosas que más dificulta el logro de los resultados y que tiene que ver justamente con lo que tú estás hablando es el seguimiento y control. La gente no hace el seguimiento adecuado o no hace seguimiento, sino perseguimiento, como que se mueve entre los dos extremos. Ujú, Y sí, entonces, o no hacen, y entonces los otros no hacen nada, o persigue, y entonces ya se vuelve una cosa aversiva, aburrida, como que artera y trabajan mal, sí, ese equilibrio es difícil. Pero bueno, sí. entonces aquí nos vamos a poner a pensar en cómo hacemos un análisis de causa, que es obviamente lo inicial. Bueno, vamos a ver varios métodos, como te decía. Este método se llama 5 veces ¿por qué? ¿Y qué es lo que quiere? Mirar cuáles son de verdad las causas que llevan a que determinada situación se presente. Fue creada por este señor, por Toyoda, Toyoda, que él, esto fue más o menos en el año, va a ser 100 años, como en 1943, casi en guerra. Eh, Empezó a trabajar en eso y después todo lo implementaron, se implementó en la Toyota. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú das una razón, dice, ¿cuál es el problema? Se paró la llenadora de agua. Entonces, uno lo primero que dice, obvio, ¿por qué? Entonces, uy, aquí esto sí se nota, esto está muy mala ortografía, está con C y está sin tilde, qué horror. Qué pena. No, está terrible, yo no me di cuenta de eso. Mm, ¿Por qué entonces? Porque se rompió la cadena de transmisión. ¿Por qué se rompió la cadena de transmisión? Entonces la respuesta es mayor desgaste, la, la, la- la sobreforzaron, pues, mayor desgaste del que podría soportar. ¿Y por qué tenía mayor desgaste? Porque no avisaron a tiempo, entonces pues no la reemplazaron. ¿M? ¿Y por qué no la reemplazaron? Porque no se sabe cuándo la debe reemplazar o no hay, no se especifica cuáles son los momentos en que hay que revisarla. ¿M? Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque no pensaron, dice aquí, no se le dio importancia, de hecho, elemento mecánico en el plan de mantenimiento e inspección. No pensaron que la cosa fuera tan importante o no conocen cuáles son las especificaciones. Entonces, si ves por qué se paró una llenadora, porque no estaban las especificaciones de las piezas que necesitaba la cadena o porque pensaron que no era importante. Ujú, no se le hizo el mantenimiento adecuado. Exacto, no se le hizo el mantenimiento y no era sino una cadena y se les paró toda una máquina. Con eso yo tengo una experiencia muy interesante em, de 5 veces, porque en una ocasión yo he asesorado a empresas mucho tiempo. Entonces estábamos trabajando en una empresa de sistemas reconocida, mediana. Ujú, Ellos tienen software de diferentes estilos y pues el que más se les ha vendido es un software contable. El señor que maneja, el dueño de la empresa, es un ingeniero de sistemas brillante. El tipo, ya me olvidé el nombre porque se fue hace rato. Brillante, pero decía, mira, Sonia, es que la empresa no me funciona, no me funciona, como que no se, como que la gente inconforme, como que no se logra, como que las ventas no se dan, como que, pues, una cantidad de dificultades ahí, como que los clientes insatisfechos, las renuncias muy frecuentes y la rotación alta. Entonces yo le dije, pues mira, hagamos un ejercicio con toda la primera línea. La primera línea, acuérdate que es la dirección, ¿no? Los ujú, jefes de área. Nos fuimos muy bonito a un restaurante aquí arriba que se llama, subiendo a las afueras de Bogotá. Tramonte y nos fuimos y empezamos a trabajar.
Y lo que decíamos era eso. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el primer problema? Tal, tal, tal. La conclusión al finalizar el primer día de trabajo, y era algo que se sabía, pero no que se había evidenciado, era que el personaje debería retirarse. Debería, no retirarse, ahí sí como vamos a ver cuando hablemos del Pareto, que el 80% de los problemas se debió al 20% de las causas, que en ese caso era el personaje. Y él Mm. me dijo al final de la tarde, me dijo, Sonia, me tengo que retirar. Ay, caramba. Entonces yo le dije, mira, pues no, pues yo le dije, no, piensa lo que es importante para ti, es tu negocio. Me dijo, es que a mí me gusta, a él le gustaba la tecnología, a él le gustaba cacharrearle. ¿No? Ujú, Entonces yo le dije, pues mira, a ver, pues hay áreas de desarrollo que tú tienes, la gente sabe que tú, pues que tú eres el dueño, tú eres el gerente y demás, y el equipo le caminaría. Si él se pone las pilas, la gente le camina, la primera línea le camina, pero obviamente tenía que cambiar una serie de hábitos. Mientras, bueno, finalmente, pues después ya generamos como otro tipo el segundo y tercer día fueron 3 días de ejercicio. em, lo que hicimos fue como generar procesos que permitieran mejoramiento en todas las áreas y él quedó como supervisando esos procesos, ¿sí? Como haciendo el seguimiento y sus cabezas más empoderadas. Entonces ujú. fue más manejable. Pero ese es el impacto de preguntas como estas. Mm, claro. Es muy útil preguntarse. La gente dice, ay, tan cansón, pero ¿por qué no? No, es que preguntemos por qué. Ese método, pues yo tengo ese ejemplo que realmente me resultó impactante. Yo no pensaba que nos fuéramos a encontrar con eso. Realmente. Pues se No, sabía pues que había claro, rollos, pero que fuera tan claro, evidente, porque pues ahí no. los empleados iban a echar al jefe, entonces estaba densa la situación. Sí, 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 estaba complicada. Además, el fresco, ¿no? Gerardo, ¿cómo que se llama? Mm, él decía, bueno, pues sí, pues al final quedó preocupado, pero él era muy receptivo y él era consciente también de que había cosas pues, en que tenía que mejorar. Y finalmente se logró eso y estuvo un tiempo más, yo no volví a saber de ellos, pero su producto sigue posicionado en el mercado. Entonces, Ah, yo creo que ahí eso es van bien. Mm, claro. mm, Sí, es que entonces, yo creo que debe ser muy difícil reconocer que uno no cuenta con un liderazgo positivo, sino lo contrario. Entonces debe ser y además pienso yo que para una persona que dice fundé esta empresa, yo la hice, yo esto, yo estoy donde estoy, y llegar al punto de decir, miércoles, mi liderazgo no está funcionando, necesito hacer, no sé, reinventarme o mm, tomar la decisión de hacerme a un lado y contratar un nuevo gerente que venga con ideas frescas, con ideas nuevas. Bueno, no sé, en fin, entonces mm. debe ser complejo. Es muy complicado porque además si yo lo he creado es como soltar el niño. Claro. ¿M? Es un costo emocional alto, más la pues entre otras, eh, causado por la confrontación de que yo no soy tan bueno. Pero es que él me decía, mira, es que a mí lo que me interesa es cacharrearle al computador. Y el tipo era brillante, brillante en eso. Después yo los acompañé un tiempito y siguieron funcionando, pero ya hace muchos años, hace varios años que no. Pero ah, fue muy, muy pesado. Ahora, si uno tiene un jefe, o sea, si encuentra un jefe que es capaz de reconocer sus errores y la trabaja, mira, ese tipo lo que se gana es la admiración de la gente. Claro, totalmente. Dice, no, este se da cuenta que, que- que la están barrando y la trabaja, ¿sí? Como que gana liderazgo real, digámoslo así. No, no real, pues sí, lo adecuado, positivo. Ujú, Entonces, este sí, método es interesante, es útil, muy útil. Bueno, todos son útiles. Bueno, este es el análisis estadístico de datos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se seleccionan dentro de un proceso las variables que resulten más relevantes y se mira cómo se han comportado en un tiempo determinado.
Por eso dice comportamiento histórico. Las variables que son, sí, más importantes, por ejemplo, para un proceso de, digamos, en un hospital, una variable importante puede ser el servicio al cliente, pongamos, o en ventas, digamos, Mm. el servicio postventa. Entonces, ¿cómo evalúan los clientes el servicio postventa? Entonces, pues bueno, se identifica cuáles han sido los resultados de esas evaluaciones y se mira. Y con base en esto se toman decisiones. Entonces, pues se utilizan varios tipos de gráficos que te los debes conocer, diagramas de dispersión, siendo esta la línea deseada, o los histogramas. Entonces, aquí estuvo muy bien, pero aquí estamos como graves porque nos calificaron tan bajito, o gráficas de control. Entonces, es básicamente números. Los procesos tienen que estar perfectamente cuantificados los aspectos de los aspectos a medir, ¿no? La variable a medir tiene que ser medible y cuantificable, evaluar tiene que ser medible y cuantificable para que se pueda desarrollar, poner en práctica este tipo de diagnóstico. Mm, Uno se lleva grandes sorpresas con esto. Pueden resultar aspectos que nunca se consideró que fue realmente sorprendente encontrarlos. Entonces, pueden identificar que sea, pueden pensar, por ejemplo, que sea la calidad del producto, la calidad es que tengo aquí mi celular, es lo que estoy viendo. Entonces, la calidad digamos, de la pantallita que cubre de la pantalla protectora, ¿sí? Y resulta que no es eso lo que más le interesa a la gente, sino que el botón de encendido está muy difícil para acceder. Y uno dice, "Oiga, entonces pueden ser cosas, los números le dan a uno sorpresas. Pues, lo ponen a Sí, pensar como en lo que le permite identificar lo que es más relevante para, para el cliente, ya sea interno o externo. Y usualmente y estas gráficas, lo que muestran, pues obviamente están asociadas a dinero, ¿no? A recursos o económicos, humanos, tiempo, dinero. Pues hay que mirar, claro. eso es útil. Bueno, entonces, ¿qué se hace aquí? Hay que mediante, primero se necesita pues identificar cuál es el proceso o el problema que se va a analizar, se miran las variables y se seleccionan las variables que se estudian y tienen que estar correlacionadas, ¿sí? O sea, que en la medida en que aumente una, la otra también aumente, o una correlación negativa. En la medida en que esto aumenta, disminuye lo otro. Se hace todo Ujú. el cálculo de las métricas, de toda la estadística, para ver cómo se ha comportado en diferentes momentos los procesos, y entonces ahí sí se obtienen los gráficos, los gráficos que se determinan. Eso es un análisis estadístico, así mirando. Se trabaja básicamente estadística descriptiva, estadística correlacional, y si uno quiere eh, anticipar, pues hace estadística inferencial. Entonces, a futuro. Entonces, lo que va a pasar es que si seguimos así, vamos a tener pérdidas de tanto, o en tal cosa vamos a tener ganancia de tanto, porque en la medida en que esto suba y lo otro baje, lo que se va a derivar en tal, es en X y Y situación. Es una inferencia sobre bases o se establecen causas cuando se hacen regresiones, mucho más detalladas. Bueno, Ujú. otro es la espina de pescado, ¿la conoces? Sí, profe. Bueno, ¿y la has utilizado? Sí, justamente esta semana, ya hace como 2 días, hice una para diagnóstico empresarial. Ujú, Entonces, sí, sí la he usado varias veces. ujú. ¿Y cómo te sirve? ¿La consideras suficiente? Sí, profe, cuando se hace pues como de una manera muy consciente, muy profunda, aterrizada, yo pienso que es muy útil porque se pueden identificar cosas como de que uno considera de pronto irrelevantes pero ahí empieza uno como a aterrizar las falencias y sí acaba uno como concluyendo cosas interesantes. Mm, Esto es otro elemento
los de calidad total que hicieron que lo diseñaron los japoneses. Lo que nos ayuda es obviamente, pues claramente a identificar cuál es la causa raíz, es decir, la causa más compleja o la más relevante que nos lleva a determinada situación, problema. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que nos permite lograr ese análisis de causas tan fino, tan detallado? Todas las variables que considera, ¿no? Entonces, se llama también en inglés los nombres, las 6M. Entonces, porque eso es diseñada para un proceso productivo, el material, el método, la medida, el medio ambiente, los equipos, las personas, y trabaja pues en esas espinas principales, digamos, las causas, y aquí las causas que llevan a que esto se presente. Entonces, como tú dices, tal cual cuando uno la aplica bien aplicada, mm, puede contribuir de manera importante a identificar el problema. ¿Mm? Sí. Ahora, lo que pasa en las organizaciones es que nosotros no somos tan juiciosos para utilizar este tipo de estrategias. Entonces uno dice, no, es por esto, y hace análisis o puede tender a hacer análisis muy superficiales que no permiten que haya realmente una solución. Sí. Aquí está el ejemplo con ventas que no crecen, pues. Entonces, en la medida, ¿qué pasa? Que con los vendedores no hacían control de visitas o que les ponen metas poco realistas. Acuérdate que las metas tienen que tener dos características. Uno, que sean retantes, pero la otra es que sean alcanzables, ¿sí? Ujú, totalmente de acuerdo. Porque pues les piden por ejemplo, que vendan 100 carros en un mes y son automóviles particulares, pues la gente desmotiva, ¿sí? Entonces, si venden en promedio 5, que pónganle 6 o 7, una cosa que sea alcanzable. El medio ambiente que pasaba, que la oficina no estaba bien ubicada, que los horarios eran largos, entonces la gente pues obviamente se cansa, la gente no estaba capacitada en cuanto a la mano de obra, o que no llenaban la parte del CRM, la relación con el cliente, el material, imagínate, no les daban tarjeta de presentación, celulares que no tenían suficiente tiempo de conectividad, digamos, los equipos eran antiguos, faltaban carros, bueno, todas estas cosas, en estos 6 grandes variables, pues obviamente llevan a eso. Pero uno se centra, por ejemplo, en esto, no es que no tenemos tarjetas y el celular no tengo tiempo ilimitado para hablar con los clientes. Se queda uno aquí y no mira esto, entonces no soluciona realmente la situación. Hay que mirar pero si la espina de pescado. Los japoneses fueron muy piros planteando estrategias para calidad, para medir y mejorar calidad. Una teoría de la calidad es muy buena. Bueno, ahora el diagrama de relaciones, que esto también nos da bueno, todas finalmente nos pueden dar mucha información. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, ante un problema determinado, asume que hay una o dos causas, pero se queda como en una causa principal y no se pone a pensar en muchas ocasiones en que puede haber causas secundarias y en las relaciones que hay entre unas y otras. Entonces, por ejemplo, fíjate que aquí la causa secundaria uno, bueno, corresponde a la causa principal uno, pero esta principal uno corresponde a la 5, pues bueno, ese sería el problema, ¿sí? Entonces, la idea es que se identifiquen, a ver, esto se escribe, se establece un problema. Luego se hace un listado o compósito con algo así, se hacen papelitos en los que se escribe la causa de eso es tal, tal, tal y tal. ¿No? Y todo el grupo o las personas que estén trabajando en eso plantean todas las posibles causas y después empiezan a identificar las relaciones que existen entre esas posibles causas. Y se llega a figuras como estas o muchísimo más complejas, y eso también obviamente permite identificar cuál fue la causa real de la situación, ¿sí? Porque hay muchos factores que, que no, que no se han tenido en cuenta, ¿no? Entonces es mirar todos los factores, hay sí cierto una técnica de inteligencia que dice considerar todos los factores, son todos los factores y ver
cómo interactúan entre sí para que se deriven en esa situación. Bueno, ay, ese quedó otra vez. Usted fue que sabía que era atravesada. Bueno, del de 5 veces, ¿por qué? Bueno, otro ejemplo, que porque los productos no cumplen estándares de calidad, porque no se está haciendo correctamente. Bueno, mira esto, ¿por qué los productos no cumplen con estándares de calidad? Mira esto, porque no se le ha realizado la limpieza ni el mantenimiento de los controles de temperatura. Entonces son cosas como interesantes. Lluvia de ideas. Eso es algo que se ha utilizado no solamente para solución de problemas, sino para muchos temas, digamos. Pero también puede funcionar en ese sentido porque los problemas pueden tenerlas, mirándolo con el 5 veces, porque resultamos con unas cosas que nunca nos habíamos imaginado. ¿Qué características deben cumplir las lluvias de ideas? Primero, que haya un límite de tiempo determinado y que ninguna idea sea rechazada. Porque ¿qué es lo que dificulta en muchas ocasiones las cosas? Que cuando uno plantea una idea, los otros dicen, no, pero como es de bruto, eso no es, ¿cómo se le ocurrió? No, eso definitivamente descalifiquemos. No, se escucha todo lo que las personas proponen y después ya se empieza a analizar, se va como filtrando la información, pero de primerazo se recibe todo lo que la persona plantea. Bueno, este es el diagrama del árbol que ustedes, bueno, no, en este curso no fue en otro curso, que se han utilizado, se utiliza muchísimo y lo que también busca, pues, todas estas técnicas van a identificar la causa raíz. Entonces, se puede empezar desde los efectos. Mire, aquí lo que está pasando es esto, esto, esto. Y uno va diciendo, bueno, porque estos son como los problemas, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, pensando en problemas sociales de una ciudad, o sea, como Bogotá. Entonces, el índice de delincuencia está disparado, hay cada vez más niños abandonados en la calle, el consumo de drogas está muy alto, bueno, todo eso nos puede derivar en un problema central que sea, digamos, pobreza, por decir cualquier cosa. Y entonces aquí empezamos. Si nos quedamos aquí, generamos problemas para adicción, recogemos los niños, los llevamos a un sitio, y bueno. Entonces aquí identificamos que el tema es pobreza y aquí empezamos, no, pues es que la gente no tiene trabajo. Pero ¿por qué la gente no tiene trabajo? Porque resulta que los impuestos para las empresas están muy altos y entonces se están cerrando. O los trabajadores, las formas de contratación son difíciles, ¿sí? Entonces aquí se van estableciendo todas las causas. Se puede empezar de aquí para abajo. Y sí, funciona muchísimo, muchísimo más porque la idea es identificar cuál es la causa que genera mayor impacto para cada uno de los efectos. Y así se va solucionando. Eso se utiliza en desarrollo de proyectos también sociales y de todo tipo. En el sector, en muchos sectores se trabaja el tema. ¿No lo has trabajado? Sí, profe, el árbol de problemas lo he trabajado, pero pues en varias materias. Hmm, sí, ese ustedes lo conocen. Lo conocen. Este es el Pareto, que no sé si lo has oído nombrar. ¿Tienes información del Pareto? No, profe, de este sí, no. Eso es lo que te decía. El 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Entonces, muchas de las dificultades, uno dice, no, es que tiene, debe haber 8.000 causas y no, se terminan identificando pocas causas, que puede ser el 20%, o pues por poner un ejemplo determinado, un número determinado, que su efecto es tan relevante que hace que generen muchísimas dificultades. ¿No? Entonces, el 80% de las consecuencias, problema el 20%, o aquí el 80% lo complementa, el 80% de las causas restantes solo afecta al 20% del resultado. Entonces, clasifican las causas en vitales y triviales. Vitales pues son las de mayor relevancia y las triviales pues tienen poca importancia. Entonces, ¿qué les plate aquí? Hmm, Para no adelantar. Entonces, aquí empiezan a identificar cuáles son las, em, las dificultades, ¿no? Las situaciones que pueden causar.
los problemas. Entonces, 4 3 2 bueno, 5 todas estas cosas. Estos son el número de pernoctaciones, llaman ellos, y lo que se va haciendo aquí, entonces aquí están 500, 1 millón, aquí va subiendo. Lo que se hace aquí es ir haciendo la sumatoria de estas frecuencias, son frecuencias. Entonces se va haciendo esa sumatoria de los porcentajes. Y eso es lo que se encuentra, ¿sí? Que aquí está el 80% de las consecuencias y finalmente se deben a estas dos. ¿Sí ves? Aquí hay Sí, profe. 5 más, pero se ven básicamente a dos. Entonces son Ujú. análisis estadísticos que nos muestran eso. ¿Cómo se ha utilizado el Pareto? Entonces, digamos, en áreas puntuales de las organizaciones. Entonces, en control de inventarios, en el control de inventarios de los con el sistema del ABC, lo que han encontrado es que, pues, en un almacén hay cualquier cantidad de movimientos, pero se observa es que el 80% de estos varios estudios, pues, el 80% de todos los movimientos corresponde al 20% de los artículos. Por eso es que se hace los diseños de inventarios, las bodegas se organizan de acuerdo con los productos que mayor rotación generan, pues se diseña la distribución. Todas las empresas o la gran mayoría de empresas que se dedican a la venta de productos, pensemos en consumo masivo, tienen un producto que es líder. ¿No? Entonces, supongamos, no sé, Koala, que vende frutiño. ¿No? Entonces, solamente el 20% de esos productos generan el 80% de las ventas. Una empresa de licores de Caldas, que tiene el aguardiente cristal, eso vende un jugo. Entonces, un solo producto o pocos productos manejan altísimo, tienen un peso muy importante en el presupuesto de las ventas. ¿No? Y también se aplica a nivel comercial con el tema de las ventas. Los clientes más fieles, pues obviamente son los que más compran y son los que generan mayor porcentaje de ganancias. ¿Me ibas a decir algo? No, profe, no. Ah, no, es que oí como un ruidito ahí. Bueno, mm, otra cosa en servicio al cliente. Ay, eh, las fallas son las mismas fallas, las mismas dificultades, son el 80% de quejas de los clientes. Los defectos de producción, un porcentaje más bajo, el 20%, generan tremendas consecuencias negativas en el tema de los procedimientos o porcentajes muy altos. Y a nivel de recursos humanos, además esto sucede los lunes, porque están en Guayabados y más en municipios pequeños, el 80% de las ausencias se ven principalmente al 20% de los trabajadores. Y siempre hay personas que son las que más faltan en las empresas. Y los lunes amanecen en Guayabados los conchudos. Bueno, ¿hasta ahí tienes alguna pregunta? No, profe, todo ¿Todo bien? entendido, todo claro. Bueno, entonces vamos a hacer alguna cosa ya que tú no vas con la tarea número 5. Voy a abrir, no sé si tenía aquí la guía de actividades. Voy a dejar de compartir esto. Espérame, que ahora ya no sé dónde estoy aquí. Entonces voy a cerrar la presentación. ¿Tú me estás viendo? ¿Sí? No me estás viendo a mí, pero estás viendo la No, presentación. sí, Voy la a pantalla sí. la pantalla así. Bueno, entonces vamos a tarea y la hagas muy bien, muy juiciosa. Entonces vamos a compartir la guía. Aquí está. ¿Ahí la ves? No, así, sí, profe, ya. Bueno, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, Joana. Vas a escoger una situación en la que te hayas tomado una decisión de compra que sea importante o de compra o de inversión importante y identificas cuáles son las emociones
que facilitaron o que influyeron, cumplieron un papel importante dentro de esa decisión. Entonces, Ujú, si, a ver, todas las compras generan, o inversiones, obviamente, en mayor razón, generan emociones, traen consigo emociones. Entonces, identificas esa compra o esa inversión que fue importante y qué emociones son las que influyeron. Después, trabajas sobre cómo fue que llegaste a esa decisión y cómo fue que esas decisiones influyeron. Entonces, esto se parece un poco al primer ejercicio que hacíamos que no, que fue que yo me compré el viaje por ahí una niña escribió, que se compró un viaje a México porque tenían muchas ganas de pasear y resultó que las estafaron. ¿M? Entonces, ¿por qué? Porque se dejaron llevar, ujú, porque qué emoción, que qué alegría, que qué rico que nos vamos para México y terminaron robados. Entonces, ¿cómo a ver, las emociones en muchas ocasiones y ahí vienen los sesgos, que esa es una pregunta que van a contestar aquí. Entonces, las emociones lo que hacen es que nos permiten, nos dificultan ser objetivos. ¿Por qué? Porque acuérdate, creo que lo vimos cuando hablamos si estuviste en alguna de las webs anteriores, hablamos de inteligencia emocional, que el cerebro emocional, cuando tiene, cuando la emoción que se está vivenciando está muy fuerte, el cerebro límbico, elimina o neutraliza, no se elimina, neutraliza el impacto el peso del cerebro, el lóbulo frontal, que es donde tomamos las decisiones. Entonces la capacidad de pensar se nos anula. Entonces ujú. nos dejamos llevar solamente por la emoción. Entonces, Sí. en esa compra, en esa inversión grande que hiciste, ¿cómo fue que tus emociones influyeron? Y los sesgos cognitivos que pudieron haber influido también en esa decisión. Entonces, uno Mm. en muchas ocasiones, por ejemplo, no oye sino lo que quiere. Entonces a mí me dijeron que me iba a pasar X y Y cosa, pero también me dijeron negativa, digamos, pero también me dijeron que no, que eso me iba, que si compraba la lotería y le metí yo no sé cuánta plata que no tenía, me iba a ganar porque las probabilidades, bueno, entonces uno, como ya tiene la emoción activísima en la cabeza, en el organismo, no escucha, solamente oye lo que quiere oír, solamente ve lo que quiere ver, y entonces toma decisiones que no Ujú. resultan adecuadas. Bueno, entonces es identificar los sesgos. Luego, la idea es que uses un árbol de decisión. Entonces, ¿lo conoces el árbol de decisión o lo buscamos por aquí? Porque es que yo he visto que tienen dificultades para el árbol de decisión. Pues veámoslo, profe, mejor para. Espérate, a ver. Aquí. Estoy buscándolo y ya. Ensayo a ver cómo hago yo para. Aquí hay uno que lo podemos ver. Un momento. Aquí. Espérate porque ahora tengo que hacer todas unas maromas para, para poder compartir. Voy a dejar de compartir aquí. Dime por favor qué estás viendo ahora. La pantalla con su nombre, profe. La pantalla con mi nombre perfecto. Entonces ahora voy a compartir pantalla y no ventana y espero. Y ahora, Estamos viendo la búsqueda de que son árboles de decisiones. exacto. Entonces sí estamos viendo lo que yo necesitaba que viéramos. Entonces supongamos, eh, hay un gerente, pues estoy viendo la que entonces aquí está el gerente, digamos, intentamos la gracia entre los dos, puede hacer una instalación pequeña, una instalación mediana o una instalación grande. Entonces, cada una de estas, fíjate, tiene tres posibilidades de demanda alta, promedio baja. Bueno, la idea es que presentes todas las posibilidades. Demanda baja, alta, promedio, entonces lo que aquí pasaría, de aquí nos pasa que si es demanda alta, entonces si ampliamos, no ampliamos o hacemos una ampliación grande y aquí qué pasaría. Si aquí no ampliamos, ¿qué nos pasaría? Lo mismo acá, aquí no ampliamos esto y aquí ampliamos promedio y grande. Muestra a ver si logramos ver otro árbol. Ahí sigues viendo la pantalla del Sí, Google. profe. Bueno, Sí, entonces profe. muestra a ver este aquí que me pareció, porque ese no me pareció tan claro. Este Lucid.
No, aquí está toda la carreta de cómo hacer los árboles de decisión. Bueno, sigamos este paso a paso. Entonces, empezar la decisión, enumerar las opciones, bueno, someterlo a pruebas. Estas son todas las alternativas que veíamos ahí como ramitas. Mirar qué sucedería con cada una de las alternativas y ya. Espérate, a ver si miramos otro. Este fue el que vimos. Espérate, aquí abajo. La estructura básica es como esta. Aquí está la situación, Ujú, una opción 1, una opción 2. ¿Qué pasa si tomas la opción 1? ¿Qué pasa si tomas la opción 2? Y si de aquí se derivan decisiones o situaciones, entonces, mm, pues ahí las retomas. ¿Mm? ujú, Eso es como básicamente la idea. A ver acá. Mira, decisión a estudiar. Espérate, yo chico que esto. Entonces, decisión a estudiar la opción 9 y la opción a mejorar. Entonces, opción 1, opción 2, se deriva todo esto. Opciones buena, regular o mala, buena, regular o mala. Bueno, aquí. ujú. Eso es básicamente el árbol de decisiones. ¿Ya tienes una mediana idea? Sí, profe. Mira, este está interesante. Si desarrollo un nuevo producto o consolido uno. Entonces, si desarrollo un nuevo producto puede ser un desarrollo meticuloso o puede ser un desarrollo rápido. Si el desarrollo es con calma, puede ser un desarrollo bueno, moderado o pobre o el comportamiento de pronto. El producto puede ser bueno, moderado o pobre y el desarrollo rápido también puede ser bueno, sí. Y si se consolida, entonces hay productos fortalecidos o productos poco aceptados. Entonces, eso es viendo todas las opciones. Ujú. Bueno, ahora voy a pasarme a la rúbrica. ¿Y ahí qué estás viendo? La rúbrica, profe. Ah, perfecto. Ah, claro, porque compartí la ventana, entonces está todo. Bueno, entonces lo que haces en tu análisis es describir la decisión de compra o de inversión, identificas las emociones y describes cómo influyeron en eso y analizas si eso, si esa forma, si ese proceso de decisión que llevaste a cabo influyó de manera importante en el resultado de esa decisión que tomaste, si te ayuda o no. Les dicen que utilicen el chat GPT, se puede utilizar, pero digamos que utilizarlo, si lo consideras, para reforzar, sí, para consolidar, no desde el principio, porque muchas veces se me quedan en este pedacito y no me parece. Y bueno, y la conclusión. A estas alturas Ujú. tú vas a hacer el trabajo sola, ¿no? Sí, profe. ¿Y tu grupo ya ha avanzado? No, casi en las materias que llevo casi nadie participa, la verdad que no. Tengo 5 materias y los foros son vacíos, Este periodo es prácticamente. complicado. Este periodo es Sí. complicado, la época. Se necesita Ujú, disciplina. Bueno, entonces aquí lo que debes hacer, dice, una síntesis de las respuestas, que son las tuyas que ya están, y lo haces individual, y un listado, bueno, el segundo es que listes por lo menos, escribas por lo menos 5 frases que describen los principales desafíos en la toma de decisiones personales de compra e inversión, considerando la influencia de las emociones y sesgos. ¿No? Entonces, por ejemplo, ujú. eh, no sé, una niña hablaba de un collar que salió triste un día y encontró un collar divino y se pegó la endeudada Para subir el ánimo. para subir el ánimo. Entonces, claro, ella estaba re triste y el collar le pareció divino y quedó, pero fregado muy buen tiempo. Entonces, Ajá. pues ahí miércoles y yo estaba triste y pues uno tiene derecho a estar triste, pero a ver, conecte la neurona, porque realmente lo que le pasa es que no, pues lo que te digo, el sistema límbico nos maneja, entonces la tristeza se la ganó y se metió, Ujú. Y no analizó nada, no no analizó vi nada. los ¿Mm? pros y los contras. Exactamente, entonces no, feliz y uno lo considera en ese momento indispensable y que eso lo va a hacer feliz y no, olvídate, pues puede generar consecuencias negativas. Bueno, entonces influencia de emociones y sesgos, entonces aquí también pueden utilizar el chat y listo. Y las Ujú. conclusiones, y ya, Ah, listo, profe. esa es la tarea y hay que entregarla el domingo. Sí, señora. ¿Y cómo vas en el curso? Bien, profe, pues bien, pero en la tarea 4 estuve un poquito colgada por lo que le comentaba del tema de trabajo, que Ujú. como era fin de año,
Entonces, pues Ujú, nadie quería hacer nada y pues cargada totalmente y haciendo mil cosas para ver si me renuevan el contrato y bueno, en ujú. fin. Entonces, por esa razón, un poquito colgada, pero ahí dándole, a ver si Bueno, la logramos. mm, bueno. Pero no lo presentaste entonces la tarea 4. No, profe, yo de hecho le envié un correíto, su merced me dijo pues que le explicara y yo se lo contesté, pero pues todavía no sé. ¿No te he dicho nada? No, profe, de hecho pues como pues normalmente nos dicen Espérate, esperen 3 días. dejamos de grabar. Espérate, ya parimos de grabar, de tener grabación. ¿Tú cuándo me escribiste?